Muy buenas noches para todas las personas, para todos los familiares, para todos los hermanos en la fe que se conectan a esta hora a través de las diferentes cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo Faro, el programa de los días martes, donde hablamos básicamente de lo que son temas eminentemente proféticos que están registrados dentro de las escrituras, dentro de la Biblia, dentro de libros en los cuales se habla de lo que será el futuro de la humanidad y lo que tiene que ver obviamente con el reinado de Dios y la manera como Dios se moverá en los últimos tiempos. Básicamente este programa está enfocado hacia llegar hacia este tipo de temas y los procuramos analizar desde diferentes aspectos, siempre teniendo en cuenta, vuelvo y lo reitero, lo que tiene que ver con la parte profética que está impresa no solamente en el Apocalipsis, sino en varios libros que también son inclusive encontrados en el Antiguo Testamento. Así de que básicamente eso es la idea y el trabajo que hacemos los días martes a través de este programa, procurando llevar una enseñanza, una palabra de edificación a cada uno de ustedes. Bien, hemos venido hablando durante estas últimas par de semanas sobre lo que hace referencia al milenio o a lo que encuentra usted dentro de la versión Reina Valera como el reinado de los 1000 años. Hemos venido tocando algunos aspectos que hacen referencia a esta área, a este momento glorioso en el cual Jesús, después de que ha regresado por segunda vez aquí a la tierra, instaura su reino en este planeta y definitivamente empieza a existir alguna serie de circunstancias o de situaciones que son las que justamente estamos viendo dentro de este estudio. O sea, básicamente hacia qué apunta y hacia qué se direcciona esto del milenio, qué referencia hay y en qué momento llegará. Si es después de la tribulación, si es después o paralelo a la tribulación, si tiene que ver con la segunda venida. Bueno, en fin, hablo con el rapto de la iglesia. En fin, diferentes aspectos que seguramente la mayoría de personas tal vez no los conoce muy bien o a lo mejor los ha oído mencionar, pero no ha adentrado en la profundidad de este tema. Así de que bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta noche nos tocó solamente con el copastor a seguir manejando este tema. Los panelistas están cumpliendo algunos compromisos de índole de trabajo. Hablo de nuestro hermano Ricardo, de nuestro hermano Exxon, y no nos pueden acompañar desafortunadamente. Sabemos de que la opinión de cada uno de ellos es bastante importante para lo que es la ejecución de este programa, pero también entendemos de que van a haber momentos en los cuales alguno de nosotros por alguna circunstancia no podrá estar y pues quedarán los otros de todas formas para seguir llevando los estudios. Así de que esta noche tendremos un faro un poco más corto y bueno, básicamente, como les digo, no contaremos con el apoyo de nuestros otros dos panelistas, pero igual esperamos igualmente de que este programa sea de la mayor bendición para cada uno de ustedes. Copastor, buenas noches, bienvenido al Faro y bienvenido a este tema donde seguiremos hablando, si Dios lo permite, de lo que es el reinado milenial de Jesucristo. Dios le bendiga a usted, pastor, nuestro hermano Exxon, allá en los Estados Unidos, a nuestro hermano Ricardo, al si no sabemos en qué lugar del mundo, pero donde esté, le saludamos, y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Como lo menciona el pastor, la opinión de cada uno de ustedes es importante para nosotros. Este es un conocimiento que se da tanto de ida y venida. Ustedes dan información, nosotros damos información, todos compartimos. La revelación de la palabra es para todos. Gloria al Señor por eso. Entonces por eso extrañamos a nuestro hermano Eso, nuestro hermano Ricardo, que también tienen aportes muy importantes, sobre todo para temas tan específicos como este, y que son no solamente específicos, sino contradictorios, ¿no? Porque existen muchas versiones por ahí dentro de
las redes sociales donde uno va a mirar acerca del milenio y encuentra mucho tipo de versiones. Entonces, eso crea como cierta confusión a veces, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener a veces un grupo, un panel, digamos, de personas que puedan dialogar sobre el tema, porque habiendo muchas ideas uno se puede complementar y entonces puede llegar a una verdad. Por eso nos importa mucho la opinión de nuestros hermanos panelistas, que fue siempre lo que hemos tenido desde un principio, que estemos la mayoría, ojalá el mayor tiempo posible. Y cuando no los tenemos, pues a ellos los tenemos a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y a través allí del chat ustedes también pueden compartir con nosotros lo que ustedes piensan también, porque su opinión es importante, qué piensan acerca de casos como este del milenio y qué conocen. Gracias al Señor. Yo me voy a tomar un minutico, pastor, si usted me lo permite, haciendo aclaración y tomando a pie de que nuestro hermano Héctor, nuestro hermano Ricardo no están. Y como usted lo menciona, sí, hay ocasiones en que no se pueden realizar las cosas como uno quisiera. Uno a veces tiene planes, tiene proyectos para realizar, pero finalmente el Señor es el que dispone, ¿no? Es el que organiza las cosas y nosotros nos tenemos que atener a lo que Él, a su buena voluntad, que es lo principal. Esto lo menciono es porque el día de ayer, a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, perdón, solemos realizar un programa que se llama El Despertar, que es dirigido principalmente por mí. Estamos ahí en oración, abarcando toda la iglesia. No es solo unos poquitos los que nos reunimos allí, sino que nosotros nos reunimos para orar por todos, para cubrir toda la iglesia, las familias. Sabemos que hay personas que de pronto no lo pueden hacer por X o Y motivo, pero entonces nos reunimos unos y nos cubrimos como manda la palabra del Señor para todos. La bendición es para todos. Ayer, tristemente, 5 de la mañana no pude estar, no le pude dar información a la iglesia que no podía estar. Hay momentos, como mencionamos, de que son cosas que se nos salen de las manos y que no las podemos atajar. Lamentablemente o tristemente, digámoslo mejor así, tristemente, nuestra madre tuvo un percance en su salud. Yo como uno de sus hijos tuve que estar con ella todo el domingo durante la noche dentro de la clínica, acompañándole obviamente en un momento tan difícil para ella. Y realmente pues en medio de la angustia y todo, a mí se me escapó, le soy sincero, a mí se me escapó totalmente. Yo cuando caí en cuenta fue a la madrugada, dije, ¿verdad? Que yo tengo las reuniones de los lunes. Y bueno, pues no podía estar presente, pero sí les hubiera podido enviar un mensajito, pero ya les digo, estaba tan ocupado y tan angustiado en ese momento que ni siquiera tuve el momento para poder sacar y decirles, disculpen, no voy a estar presente. Entonces yo les presento a todos disculpas de mi parte. Fue un momento, como les digo, se sale de nuestras manos a veces, pero contando con la voluntad del Señor, el próximo lunes continuaremos nuevamente con nuestra reunión. Nosotros continuaremos batallando como iglesia que somos. De todos modos a ustedes gracias por su comprensión, por las personas que estuvieron escribiéndome y mandándome mensajes que qué había pasado, que obviamente pues imaginaron que algo grave tuvo que haber pasado, porque no tan fácil es que yo me olvide de una situación de esas. Pues sí, pasó una situación bien complicada, pero gracias a Dios estamos saliendo y con la ayuda del Señor seguramente será así. Y el próximo lunes volveremos con el faro. Gracias, pastor, por permitirme la aclaración y ya entonces podemos comenzar con lo que es nuestro faro de esta noche. Así es, indiscutiblemente que las circunstancias, los momentos, los tiempos y las cosas que en definitiva pueden suceder constantemente o diariamente o inclusive cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, en fin, son muy cambiantes, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta de que en ocasiones nosotros planeamos. Yo, una de las cosas que procuro siempre es ser muy cuidadoso, sobre todo en el tema de las reuniones, tener todo muy bien, digamos, como sincronizado, de que todo pueda funcionar, pero lastimosamente hay instantes en que las cosas se salen de control. Pero básicamente algo de lo que nos ha caracterizado como iglesia durante estos años que hemos estado en funcionamiento es de que nunca hemos dejado las reuniones sin hacer, sino siempre se han sacado al aire las diferentes servicios.
de una manera o de otra, aún teniendo inclusive también problemas a nivel del internet, ¿no? Porque pues recordemos de que esa es una de las cosas que también eventualmente pueden suceder y que pues no lo podemos controlar nosotros, ¿no? Entonces son simplemente cosas para que siempre las tengamos en oración, estemos respaldándonos los unos a los otros y para que lo tengamos en cuenta. Y como ocurre, vuelvo y lo digo, en el día de hoy, particularmente en el caso de nuestros hermanos panelistas, no significa de que haya algún inconveniente, simplemente estamos en una temporada en la cual estamos finalizando el año y tal vez hay mayor cantidad de trabajo en algunos aspectos, tareas que cumplir y obviamente nuestros hermanos a lo mejor no pueden estar eventualmente con nosotros, pero sabemos de que el compromiso es de todos y yo aspiro que a lo mejor el próximo martes inclusive estemos los cuatro originando como siempre el faro, como siempre se ha hecho. Bien, habiendo dicho esto, vamos a entrar directamente a la palabra del Señor. Como les digo, hoy vamos a tener un faro más corto, para no aburrirlos nosotros, solamente que nos vean los dos, a los dos, sino que realmente queremos que sea un tiempo de verdad muy bien aprovechado y muy al punto. Pero voy a invitarlos a que nos ubiquemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y voy a utilizar hoy la versión traducción lenguaje actual para que lo tengamos en cuenta. Hoy no voy a utilizar ni la Reina Valera, ni la nueva versión internacional, ni la nueva traducción viviente, que son las que normalmente utilizo, sino hoy voy a utilizar la versión lenguaje actual. Y la escritura nos dice de la siguiente manera, dice, vi entonces un ángel que bajaba del cielo, en su mano llevaba una gran cadena y la llave del abismo profundo. Este ángel capturó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo llamado Satanás, y lo encadenó durante 1000 años. Lo arrojó al abismo y allí lo encerró. Luego aseguró la puerta y le puso un sello para que el dragón no pudiera salir a engañar a los países hasta que se cumplan 1000 años. Después de eso, el dragón será puesto en libertad en corto tiempo. Luego vi unos tronos y en esos tronos estaban sentados los que habían sido asesinados por mantenerse fieles a la enseñanza de Jesús y al mensaje de Dios. Quiero que les preste atención a esto porque esta versión nos da un dato un poco diferente de lo que habíamos hablado de las otras versiones anteriores, ¿no? Ellos no habían adorado al monstruo ni a la estatua, ni se habían dejado poner la marca al frente, perdón, en la frente ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y Dios les dio tronos para que gobernaran con el Mesías durante 1000 años. Verso 5. Ellos son los primeros que volverán a vivir, pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él durante 1000 años. El resto de los muertos no volverá a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. En el verso 7 igualmente dice, cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a países como Gog y Magog, que representan a todos los países de este mundo. Satanás reunirá también la guerra para los ejércitos de estos países. Sus soldados no se pueden contar, como tampoco se puede contar la arena del mar. Ellos recorrerán todo el mundo y rodearán al pueblo de Dios y a la ciudad amada, pero saldrá fuego del cielo y los quemará por completo. Y en el verso 10 dice, y el diablo que los había engañado será arrojado al lago donde el azufre arde en llamas, donde también fue arrojado el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados todos ellos para siempre, de día y de noche. Bueno, indudablemente esta versión nos aporta unos datos muy pero muy interesantes, un poquito distintos como los plantean las anteriores versiones que son las que hemos utilizado.
por lo menos en lo que hace referencia a este estudio. Pero básicamente lo primero con lo que quiero iniciar es haciendo un breve recuento de lo que hemos hablado hasta este momento. Y básicamente me quiero referir a algo de lo que inclusive citaba nuestro hermano Exxon tal vez en el primer capítulo que se habló sobre el tema del milenio, y que hace referencia a que uno de los ángeles del Señor es enviado para que tome prisionero a Satanás. Básicamente este relato arranca haciendo esta mención. Recuerdo que nuestro hermano Exxon, una de las cosas que habló ese día y que me pareció bastante válido y es algo que tenemos que tener definitivamente muy en cuenta, es que él decía, ahí es donde nos damos cuenta de que Satanás no está a la altura en cuestiones de poder, a la altura de Dios, ¿no? Porque pues mire que ni siquiera Dios mismo tuvo que enfrentarlo, ni tuvo que ir directamente él a hacer justicia por su propia mano, sino simplemente envía un ángel y el ángel dice que le coloca una cadena y lo toma prisionero y es encarcelado. Y básicamente ahí arranca todo lo que es este periodo de los 1000 años, porque a partir de ahí se empieza a mencionar la manera como Jesús desciende con su pueblo, aun cuando no habla específicamente la ubicación donde se asentará, pero pues de acuerdo a las otras profecías y a otros textos que hemos mencionado, podemos de alguna manera tener la idea de que muy seguramente será en Jerusalén donde se ubicará el trono de Dios. Y desde ahí empezará su gobierno durante esos 1000 años, un gobierno de justicia, un gobierno de paz, donde aparecerán dos circunstancias fundamentales. Por un lado, aparecerán los resucitados, los que fueron redimidos, los que en algún momento entregaron su vida a Jesucristo, y en el mismo caso de los que fueron decapitados en la época de la gran tribulación, aparecen aquí resucitados al lado de Jesús. Y nos dice claramente la escritura de que ocuparán tronos o lugares de privilegio e inclusive estarán al lado de Jesús cumpliendo roles básicamente de sacerdocio y ministerialmente hablando, como de alguna manera como de dirección o de apoyo, digamos, a lo que va a ser la tarea de Jesús, digamos, en cuanto a su reinado acá en la tierra. Pero aparte de eso, también pudimos observar durante esos días o durante esos estudios que hemos tenido, de que, por ejemplo, va a haber otro grupo de personas que van a ser los que van a pasar por la gran tribulación, van a vivir esa época terrible, pero no van a morir, sino que van a quedar vivos en diferentes naciones del mundo, seguramente los que conocieron lo que fue el reinado del anticristo, pero que no tuvieron, digamos, que entregar su vida, digamos, para, digamos, defender lo que es la doctrina de Jesús, sino que quedarán ahí. Esos dos grupos, esos dos compilados de alguna manera de personas, serán los que estarán dentro de lo que es el milenio, durante este tiempo del reinado de Jesús, durante los 1000 años. Y la semana anterior empezamos a observar lo que son las características que va a tener ese reinado de Jesús. Y quiero que empecemos entonces en esta noche a hablar de algunos aspectos referentes a ello. No sé si me escapó algo, o sea, hice un análisis rápido de alguna manera para no volver a lo que hemos tocado durante estos programas, pero pues no sé si algún tema de pronto importante se me quedó por ahí sin mencionar, pero le voy a dar paso a usted, copastor, para que sigamos hablando en esta noche un poquito sobre esto. Esto simplemente para ponernos como en contexto de lo que hemos hablado en estas últimas 2 semanas, pero reitero, la semana anterior, el tema donde quedamos de alguna manera como estacionados, llamémoslo de alguna forma, eran las características de este reino milenial. Entonces voy con usted, copastor, para que sigamos avanzando en esta noche con este estudio. Por supuesto, pastor. De acuerdo con lo que usted ha mencionado acerca de, sí, lo que hemos dialogado en estos anteriores
dos últimos faros donde hablamos acerca del milenio. Yo quiero que vayamos a la escritura, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Pienso que son suficientes. Porque allí nos habla exactamente del lugar que va a ser donde el Señor va a reinar, ¿no? Donde va a tener su sitio. Recordemos que desde el tiempo antiguo siempre se ha conocido a Sión como el monte del Señor, como el monte de Dios. Sión es la montaña que está ahí en Jerusalén, es uno de los montes. No sé si algunos vieron el estudio que yo hice acerca de la ciudad de las siete colinas, un estudio que hice por allí mencionando de varias ciudades que están asentadas sobre siete colinas, porque en el libro del Apocalipsis se menciona que la gran ramera se va a asentar en una ciudad como esas. Y yo les mencionaba que paradójicamente Jerusalén es una ciudad que está asentada sobre siete colinas exactamente. Una de esas colinas, uno de esos montes es Sión, que es el monte llamado del Señor. Pues allí pienso que específicamente es donde va a tener el trono el Señor cuando va a reinar en este milenio. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, mira lo que dice. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, o sea, al final, dice, que serán confirmados el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Ya le digo, ese lugar hay varias colinas, varios montes, lo que es Jerusalén, pero hay uno que es denominado, que es el de Sion, es el monte principal. Ese es el de la casa del Señor y ese que menciona allí. Será como cabeza de la casa de donde estará el Señor. Y dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Versículo 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Más o menos es para representar un poquito lo que va a hablar, o lo que habla el profeta Isaías acerca del final de los tiempos, para una confirmación de que seguramente es Jerusalén el lugar desde donde el Señor va a reinar con su palabra. Yo quiero, permítame pastor, quiero poner aquí nuevamente mi imagen. A ver, voy a ponerla por aquí, creo que la tengo, que usé la semana pasada. Ahí vamos a cubrirnos un poquito, no nos van a ver, pero yo quiero que miremos exactamente dónde estamos situados, de dónde es que estamos hablando, cuál es el punto donde nosotros estamos para que tengamos una visión y todos estemos en el lugar que es. Allí estamos viendo el punto donde está la ley que llega hasta cuando Jesús nace. Vivimos el tiempo de la gracia, que es el tiempo donde nosotros estamos. Al concluir ahí la gracia, ustedes alcanzan a ver, está un versículo que habla primera de Tesalonicenses, que nos habla justamente del arrebatamiento de la iglesia. Eso es al comenzar ahí ese periodo de 7 años, que es lo que se llama la tribulación. Ahí está denominado, hay algunos pasajes que se muestran. Eso terminará aquí con la segunda venida del Señor en la batalla de Armagedón. Ahí aparecen incluso los versículos donde se menciona eso. Terminado ese, empezamos lo que es el reinado, el milenio del que estamos hablando. O sea que estamos situados en ese punto, estamos hablando de esa situación, lo que se va a dar después de Armagedón. Ese gobierno es lo que se llama el gobierno del Señor, que es el milenio. Concluido ahí el milenio, ahí ustedes pueden ver unos pasajes que se mencionan. Será entregado, suelto nuevamente Satanás para que gobierne, dice, por un cortico tiempo, y de ahí alcanzamos a ver la línea final que muestra lo que es el juicio. Unos entonces irán al castigo eterno, y seguramente Satanás irá al lago de fuego también, y otros que estaremos allá en la compañía del Señor, ya en un reinado eterno completamente. Entonces yo quiero que ese cuadrito lo miren para que sepamos cuál es el punto donde estamos hablando. Ese es el reinado de qué es. Y con eso podemos ya vislumbrar lo que hemos hablado durante los otros 2 milenios. Perdón, dentro de los otros 2 faros, no milenios, porque ya estaríamos sobrepasados. Yo le tengo una consultica, pastor, no sé si usted esté de acuerdo con esta situación. Mire que el ser humano siempre tiende a pensar de que misericordia, de que bondad, de que cosas como esas son igual a justicia. Y uno, si analiza las cosas, mire que generalmente justicia, si bien tienen parte de bondad y tienen parte de misericordia, a veces como que van en contra de esas cosas.
Eh, yo les hago claridad, digamos, en el pueblo antiguo. El Señor tenía misericordia, tenía bondad, tenía con el pueblo de Israel. Y sin embargo, mire que los entregaba a esclavitud, los entregaba contra pueblos que los torturaran, que los llevaran de un lugar a otro, que casi que los aniquilaran. Y uno decía, pero ¿por qué el Señor permite eso? ¿Dónde está la misericordia de Dios con el pueblo de Israel? Y entonces ahí entra la partecita esa donde se llama justicia, que es que la justicia muchas veces va en contra de lo que es la misericordia y la bondad. Si vamos a mirar qué era justicia, el Señor desde un principio le había dicho al pueblo de Israel, si ellos iban a pecar, si ellos estaban en contra de lo que Él les había enseñado, la palabra de Dios, obviamente ellos iban a recibir un castigo. Esa es justicia. Pero mucha gente se apega a que la misericordia de Dios tiene que ir en contra de la justicia y saltar por ella, por encima de ella y hacer que entonces no se cumpla esas cosas. Eh, Aquí en Colombia la semana pasada, por traerlo, digamos, un ejemplo un poquito más clarito, a ver si me logro hacer entender de lo que quiero hablar. La semana pasada tuvimos aquí en Colombia un caso donde un señor que fue en China condenado por tráfico de droga. Ustedes saben que en China el tráfico de droga es castigado peor que en cualquier sitio del mundo. En otros países como Estados Unidos o como en otros lugares se da cadena perpetua. En Colombia, bueno, se da por ahí 20 años, algunos hasta 5 años y salen. En diferentes países, digamos, existen condenas. En China la condena para los que trafican con drogas es la cadena de la muerte, la pena de muerte. Allá son drásticos respecto a esas cosas. Pues un colombiano fue capturado allí hace muchos años, no entiendo, creo que como unos 15 años por lo que tengo entendido. Fue capturado por el tráfico de droga y obviamente pues le dieron la condena de muerte. Sin embargo le fue indultada y a él le apareció un cáncer tiempo después. La señora, la esposa que vive en Pereira, ella suplicó durante muchos años que por favor lo liberaran, que lo dejaran venir a Colombia y esto y aquello, que él estaba muy mal. Pues la historia viene es que la semana pasada él murió allá y no le dieron nunca la libertad de esa situación. Entonces, la señora y las personas que estaban allí, pues decían que era como injusto lo que estaba ocurriendo, que era una persona que estaba llevada por el cáncer, que estaba agonizando, que pasó unos años difíciles y estos y aquellos. Y uno lo mira desde el punto de vista humano y le toca hasta en el corazón y dice, sí, debería haber habido misericordia, haber habido bondad, haber habido esto y haberle perdonado, haberle permitido venir. Eso es la justicia, eso es la misericordia y el amor. Pero si uno lo compara yendo con la justicia, ¿qué dice la justicia? La justicia lo que dice es que una persona que cometiera un delito como esos, pues tiene que pagar un castigo. Entonces la justicia en ese momento se cumple a ras, ¿no? Y el amor y la bondad entonces ya desaparecen, o sea, o la misericordia. Entonces ahí es cuando el ser humano entra en conflicto. ¿Hasta dónde va la misericordia y hasta dónde va la justicia? ¿Y esto por qué lo hablo o por qué lo digo? Porque el reinado del milenio, recordemos que una de las cosas y que mencionó nuestro hermano Exxon en el faro pasado, que quizás no lo pudimos ahondar mucho, es que en el milenio va a haber justicia. Démonos cuenta que el Señor, una de sus principales características es que es justo. En medio de todo, Él es justo. Y cuando hablamos de justicia, es que van a haber cosas que se van a tener que cumplir como son. En ese tiempo, incluso nuestro hermano Exxon dijo, allá no van a ir ni políticos, ni senadores, ni esto que seguramente ellos sí se pasan la justicia por la galleta. No, en el caso del Señor va a ser justo, y cuando hablamos de justicia hablamos de dureza. Entonces cuando nosotros tocamos el milenio, generalmente hablamos que como el Señor es el que va a gobernar, pues va a ser un mundo de globos, de flores, de risa, de pachanga todos los días, y seguramente sí van a haber cosas y vamos a ver las características, como menciona el pastor, que van a ser muy hermosas. Pero nuestro hermano Exxon ahí entre letras nos dejó entender eso. Es un mundo que va a ser de mucha alegría, pero va a ser de justicia. Y cuando hablamos de justicia, es que el que cometa pecado, dice allí, va a morir de una vez. O sea, es condenación. No se va a permitir. Y muchos dirán, no, pero ¿y entonces la misericordia de Dios? Sí, es que la misericordia es una, pero la justicia es otra. Y el milenio va a estar gobernado es
por la justicia. Entonces, eso yo creo que lo tengamos que hacer claridad acerca de cómo va a ser el milenio del Señor. Primera característica es que va a ser justo, un mundo justo. Y cuando hablamos de un mundo justo, es que van a haber muchas cosas que van a ir contra de lo que nosotros creemos o pensamos. No sé si el pastor está de acuerdo con esta afirmación o tiene algo que acotar acerca de ello. Completamente de acuerdo. Indudablemente, una de las cosas que caracteriza al Señor, cuando nosotros analizamos las escrituras, de pasta a pasta, indudablemente es el término de que es justo, ¿no? En cada uno de los aspectos que Él se mueve, una de las cosas que uno sí puede notar indudablemente de parte del Señor es el área de la justicia como tal, y obviamente en el periodo milenial indiscutiblemente aparecerá con una mayor acentuación lo que es este tiempo de justicia, porque pues recuerde que al fin de cuentas, durante todos estos años, durante este tiempo y obviamente dentro del reinado del anticristo, algo de lo que se va a caracterizar justamente es por la maldad, ¿no? Por aspectos que van inclusive en contravía de lo que son las cosas referentes a las leyes de Dios como tal, ¿no? Y pues algo de lo que va justamente a florecer durante el milenio es precisamente esas leyes instituidas por el Señor. Pero quiero que también miremos en esta noche otro aspecto bien particular dentro de esta parte del milenio. Y es que siempre me han escuchado mencionar de que dentro de la escritura y dentro de la Biblia toda como tal, los eventos que se registran desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, los ciclos normalmente tienden a repetirse. Y en este caso del periodo milenial no es la excepción. Y cuando usted se va al Génesis, usted va a encontrar algo particular. Y es que cuando Dios tiene en su mente lo que es la parte de la creación y cuando Él empieza a ejecutar lo que es cada uno de esos momentos gloriosos donde aparece cada una de las cosas que nosotros conocemos hasta el día de hoy, su deseo, su aspecto y su ilusión, llamémoslo de alguna manera, era de que el hombre se enseñoreara un poco, digamos, de lo que el mismo Señor había creado. Incluso es tan así que les da la oportunidad o el trabajo que de alguna manera le asignó a Adán, simplemente fue darle nombre a las cosas que en ese momento el Señor había creado, nada más. Pero había una particularidad y es que había una completa armonía dentro del ser humano juntamente o interactuando, digamos, tanto con la parte de Dios como con la parte que Él había creado. Es decir, en el caso de los animales y demás, pues obviamente había un liderazgo en la parte del ser humano porque Dios así lo había instituido, así lo había creado, así se le había dado autoridad del hombre sobre los animales, sobre lo que hoy en día conoceríamos como la naturaleza. Y obviamente el hombre tenía la cercanía de poder hablar con Dios en el momento casi que quisiera. De hecho, las conversaciones que ellos tenían era como cualquiera de nosotros podríamos tener en algún momento de un amigo con otro o con un familiar. Y en esa época, en época del Génesis, se dio eso. Pero lo interesante es que ese mismo momento dentro del periodo del milenio se va a volver a repetir, porque incluso cuando se menciona en el libro de Isaías en el capítulo 11, de que, por ejemplo, no existirá la agresión de parte de algunos animales hacia el ser humano, sino que va a haber una conjunción enorme, digamos, entre unos y otros. Y aparte de eso, dice que todos, inclusive tomando el texto con el cual el copastor arrancó hace un rato, dice que todas las naciones vendrán hacia el monte de Sión, ¿cierto? Es decir, habrá una búsqueda enorme de parte del ser humano hacia Dios, pero lo interesante es que Dios obviamente también va a estar receptivo, digamos, a tener esa interacción con la humanidad, o sea, con el ser humano. Y ahí vuelvo y reitero, muy parecida a la situación a lo que ocurrió en el huerto del Edén. Pero ¿sabe qué es algo todavía más crucial en esta historia? Y es que ustedes recordarán lo que pasó en el huerto del Edén.
Y es que Satanás vino a engañar a esa primer pareja, ¿cierto? A llevarlos, a dirigirlos hacia lo que es el pecado como tal. Y una de las cosas que incluso pregunté en los anteriores faros es por qué Satanás eh, debería nuevamente ser suelto o por qué se aparece siendo soltado al final de esos 1000 años. Y recuerdo que nuestro hermano Exxon y el copastor nos mencionaron algunas opiniones referentes sobre este tema, pero también cuando usted mira lo que vuelvo y lo digo, cómo los ciclos se cumplen de una manera idéntica de un punto a otro. Aquí nuevamente Satanás vuelve, dice que al concluir este periodo milenial, a ser suelto. Y lo interesante y lo llamativo es que así como en el huerto del Edén, vuelve y engaña al ser humano, vuelve y engaña a la humanidad y la humanidad vuelve a tener decadencia delante de la presencia del Señor, al punto en el cual inclusive buscan la manera de acabar con el reino de Dios, de acabar con todo lo que en ese momento Dios había instituido dentro de ese reinado. Y dice que obviamente serán sitiados y demás. Pero eso es uno de los aspectos que quería denotar. Otra de las cosas que quiero que analicemos en este sentido también es un pasaje que usted encontrará en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el verso 9 en adelante. Inclusive usted encontrará algo particular y es que dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Cuando se refiere a la palabra anciano, siempre quiero que tengamos la idea de que no, nosotros algo de lo que normalmente vemos o analizamos o denotamos cuando se refiere a un anciano casi siempre es a un viejito, ¿no? A una persona ya llevada en años. No lo pensemos de esa manera en el caso de la escritura, porque no califica de esa manera. Cuando usted analiza acá, se está hablando de rasgos, es de inclusive de autoridad. Por eso es que inclusive en algunos pasajes se habla de los ancianos de la iglesia. No es porque dentro de la iglesia los que estén arriba, digamos, en cargos jerárquicos tengan que ser un poco de viejitos, no necesariamente. Cuando se refiere al tema de ancianos, vuelvo y lo reitero, se está hablando más, es de una parte de autoridad, una parte jerárquica y que seguramente está ocupando cierto lugar distintivo dentro, bien sea de la iglesia o en este caso el trono que está ocupado en el cielo, ¿no? Y no Y dice, solamente eso, perdón, pastor, no sí, solamente, digamos, sería como un orden jerárquico, sino también de sabiduría. Yo pienso que también son personas que tienen un conocimiento bastante alto. En el caso del anciano que muestra allí, pues es un hombre sabio en todas sus cosas. Entonces yo creo que no es solo el orden jerárquico, sino también en cuanto a sabiduría, que son superiores o digamos mayores a los otros o con un conocimiento mejor. bien, y dice, cuyo vestido era blanco como la nieve, recordemos de que esto lo identifica básicamente a Jesús, o sea, por el tema de la sangre. Recuerde que a nosotros la recomendación que nos hace justamente la escritura y el mismo Señor es que limpiemos nuestras vestiduras y que las dejemos blancas, Uh -huh. así como esta, o sea, blancas, más blancas que la nieve, ¿sí? Y luego dice, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él y millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese punto, incluso cuando tengamos el estudio del gran trono blanco, seguramente estaremos hablando de eso, porque esto es lo que tiene que ver básicamente o con lo que es muy conocido como el juicio final, ¿cierto? Entonces, eso seguramente lo hablaremos en algún momento, pero acá simplemente hace la descripción Daniel cuando está hablando también del reino milenial y una de las características que tendrá al final ese reino milenial. Pero luego dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Es una de las características con las que se cierra el milenio. Dice, y habían también quitado a la otra bestia de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo.
haciendo referencia a los 1000 años que estará encarcelado Satanás, ¿cierto? Y luego dice, había también, perdón, luego en el verso 13 dice, miraba yo en esta visión de noche y he aquí que las nubes del cielo veía como el Hijo del Hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio, la gloria del reino para todos los pueblos, naciones y lenguas que le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino no será destruido. Aquí claramente habla de lo que va a ser la forma o la manera como le será entregado, le encomendado lo que es la parte del reino a Jesucristo como tal y cómo funcionará de alguna manera. Cuando hablamos de características, pues aquí en Daniel justamente nos habla de aspectos bien pero bien cruciales de la manera como el Señor ya había diseñado lo que será esa última etapa o ese reino milenial aquí en la tierra. Voy con usted, copastor, para que sigamos en esta noche analizando algunas otras más características de este reinado. Entonces nos damos cuenta cómo esas características que presenta el reinado del Señor definitivamente son maravillosas, ¿no? Es un mundo que va a ser realmente hermoso, glorioso. Vamos teniendo entonces algunas características. La primera que hablamos es que va a ser un gobierno justo. La segunda es la que nos menciona el pastor, en que va a haber un diálogo directo, casi que personal, entre el ser humano y Dios, así como existió en el Edén, ¿no? Que la gloria del Señor, el Señor se paseaba por el jardín, Adán y Eva a cualquier momento podían hablar con él. Seguramente en ese tiempo nosotros tendremos esa oportunidad tan hermosa de poder salir un domingo en la mañana, ¿no? Iré, voy a hablar con Dios un ratico y ahora vuelvo, ¿no? Decir eso en la casa, qué maravilloso. Ese será el momento, entonces es otra de las características. Otra que menciona allí el pastor, o que mencionó el pastor, es que volverá la tierra, digamos, a estar como antes, como fue en el Edén, y es decir, la serpiente tendrá amistad seguramente con el lobo, con el niño, como menciona la palabra. Yo quiero que recordemos esos dos pasajes, que no se nos pierdan. Isaías 11, que nos habla de eso, que nos dice, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostarán, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño, imagínense, un niño es el que va a pastorear. Se imagina el niño cargando, en lugar de llevar al perrito, a la mascota que hoy tenemos, al gatico, va a llevar es un león, dice allí, un lobo, ay de cabresto, los va a llevar paseándolos, el nené paseando su león. La vaca y el oso pasarán juntos, las crías de ellos se echarán, el león como el buey juntos comerán paja. El niño de pecho, imagínense, el niño de pecho, el juguetico que va a tener, dice allí, será una aspid. Esa, una serpiente de las que están allí, ese será el juguetico del niño. Pero no será esos de caucho que venden por ahí hoy en día, serán esas de verdad, las que pican y muerden. En ese tiempo no. Dice, no habrá mal ni dañarán a ninguno ninguno en sus montes. En el Isaías 68 vuelve y lo repite, 65, perdón, Isaías 65, 18, donde vuelve y dice que el pueblo estará alegre, porque estará el Señor en medio de la alegría. Y dice, el lobo y el cordero se acostarán juntos. Nuevamente repite, el león comerá paja con el buey, y etcétera, etcétera. Démonos cuenta entonces que ese será el mundo que vamos a vivir, entre una amistad honda en que servirá entre el hombre y los animales. No habrá división entre ellos. Pero no solamente Copastor, será con ellos, será también con la tierra. La tierra, copastor. recordemos que la tierra, y yo les mencioné, creo que la semana pasada les dije, que yo pienso que anteriormente incluso ni siquiera las espinas existían dentro de las plantas y esto, porque de acuerdo a la palabra lo menciona, que la tierra es maldita justamente por el pecado del hombre. Yo quiero que vayamos, Copastor, sí, sí, es que le quería justamente preguntar, ya que usted hace alusión de este tema interesante de la forma como va a haber esa interacción, pero usted mencionó, y de acuerdo a unos pasajes que se habla ahí, de la parte de los niños, ¿cierto? sí, Y es que justamente hay doctrinas, hay corrientes, hay algunas tendencias que nos hacen ir a la idea de que durante el reinado milenial no va a haber nacimiento, ¿cierto? No va a haber como la aparición de nuevos seres, sino se podría decir que
En el caso definitivamente de los que son glorificados, santificados, pues indudablemente dice que seremos transformados, ¿no? Sí, Y ya tiene, vamos a lo que dice la escritura, pues seremos muy posiblemente asexuados, es decir, que no van a haber hogares, es decir, no va a haber la posibilidad en ese sentido, digamos, de que haya procreación, me refiero a los que somos transformados, ¿no? Partiendo de esa idea y como le digo, de algunas tendencias, de algunas corrientes, ¿cómo podríamos interpretar, aunque obviamente yo tengo una opinión, pero yo se la quiero dejar a usted, eh, cómo es que aparecen esos niños ahí? ¿Sí entonces van a haber nacimientos o es que el que estaba en la tribulación siendo niño, entonces se quedó siempre siendo niño y por eso es que aparece ahí de esa forma? sí. El hermano Exxon la semana pasada nos refería también sobre el punto. Yo recuerdo que lo dijo, que sí, efectivamente van a haber nacimientos y yo lo pienso igualmente. Yo creo que este es un estudio que podremos hacer en un futuro, seguramente lo tendremos, y es porque siempre se piensa que la parte que es del sexo o de la concepción del ser humano es pecaminosa. De hecho, hay una tradición religiosa que lo menciona que es pecado eso. Y yo pienso que es pecado, pero en cierta forma o en ciertos puntos que hay que mirarlos detenidamente. Pero en sí, la concepción pues, mostrada a través de lo que hace el Señor o de lo que muestra el Señor, no debe ser pecaminosa. Recordemos que en el huerto del Edén a Adán y Eva les entrega justamente eso, que se multipliquen, que procreen. Entonces el sexo en sí es una bendición del Señor y es un mandato de Dios. Lo que pasa es lo que viene ya después de eso, ¿no? O lo que aconteció, porque el ser humano abrió cuando come la manzana los ojos y se le rompió la inocencia. Ese es el punto que hay que tocar y que ya le digo, seguramente hablaremos un día acerca de todo lo que tiene esa concepción. Pero yo pienso que el sexo y la concepción son bendición de Dios y por tal motivo, si estamos en un reino milenial donde vamos a tener la gloria de Dios, esto lo vamos a compartir también. Para mí la respuesta, pastor, es sí, va a haber nuevamente nacimientos y de niños durante ese tiempo. Comparto lo que nuestro hermano Dixon también mencionaba la vez pasada. No sé si el pastor comparte nuestra idea también. Sí, definitivamente sí. Yo también soy de esa misma idea, de esa misma forma de pensar, indudablemente. Como lo digo, simplemente hice la pregunta no porque yo tenga otra posición o no porque simplemente quiera como llevarlos a otro direccionamiento. No, tal vez es porque vuelvo y reitero, esto es algo que seguramente se ha considerado durante mucho tiempo que es algo que no puede suceder, es decir, que los nacimientos como que Sí, a partir de que el Señor ya viene y que la iglesia es purificada y santificada, que como que eso es imposible. que eso ya no Entonces, aparezca, sí. Lo sí, mismo pasa cuando vayamos al reino de los cielos. Mucha gente se pregunta, bueno, pero allá habrá nacimientos o los que son niños se quedarán niños eternamente y los viejos seremos viejos eternamente. Entonces, eso, sí, pero ya le dijo eso, tendríamos que hablarlo largo. exactamente, sí. Entonces yo básicamente lo que quería era de que nos diera su punto de vista. Sí, recuerdo lo que dijo también el hermano Exxon la semana pasada, pero vuelvo y digo, son temas que indudablemente, aun cuando parezcan obvios o en algún caso uno decir, bueno, pero eso no tiene trascendencia. No, créame que sí, porque es que hay Uh -huh, de ese tipo de cosas es que justamente se agarran muchos claro. precisamente para desvirtuar, digamos, la verdad, para hablar de algunas cosas que indudablemente no tienen nada que ver con lo que nos está presentando la escritura. O en últimas, inclusive decir, se da cuenta de que la escritura, de que la Biblia sí realmente se contradice en varios pasajes, entonces esos son aspectos que indudablemente, y este programa, vuelvo y lo reitero, así como hice o como lo hago en la presentación, lo que buscamos a través de él es justamente aclarar algunas cosas que dentro de un mensaje común y corriente seguramente no se tocan. Hablo de un mensaje de carácter evangelístico, bien sea un jueves o un domingo. Pero sigo con usted, copastor, que nos estaba hablando un poco más de las características, ya habiéndole preguntado sobre el tema de lo de los niños. Sí, para cerrar ese puntico, eh, es que hay que tener en cuenta que justamente de ese tipo de interpretaciones es que vienen una serie de doctrinas que son erradas.
Por eso esos pequeños detalles hay que tenerlos muy en cuenta siempre. Uno dice que no pueden influir, pero sí a la larga. Dese cuenta que, por ejemplo, el caso de David, cuando menciona allí que en pecado me concibió mi madre, se agarran de esos pasajes justamente para tratar de demostrar que los niños nacen en un mundo pecaminoso y que por tanto ellos necesitan, como en el caso de alguna doctrina, el bautismo y demás que para poder ser salvos. Cuando la misma palabra del Señor nos enseña que en su inocencia esos niños son santos y como tal nosotros deberíamos hacernos para poder ver la gloria de Dios. Entonces, sí es bueno tener en cuenta esos pequeños detalles porque como les mencionamos, esos detalles son los que justamente hacen que se desvíen las doctrinas en muchas cosas. Entonces a eso hay que prestarle atención. Muy bien, continuando con lo que habíamos mencionado de cómo la tierra iba a ser. Bueno, no era solamente o no solamente va a ser la amistad entre animales y hombres, sino que la misma naturaleza va a entrar en compaginación con el ser humano. Isaías 30, capítulo 23, mira lo que dice. Entonces el Señor te bendecirá con lluvia durante el tiempo de la siembra. Habrá cosechas maravillosos y pastizales para todos tus animales. Los bueyes y los burros que cultivan los campos comerán buen grano y el viento llevará la paja. En aquel día cuando tus enemigos sean masacrados y caigan las torres, descenderán las corrientes de agua desde los montes y desde las colinas, y la luna será resplandeciente como un sol, como la luz de 7 días en uno solo. Entonces notemos que allá en Génesis el Señor maldice la tierra y le dice que nacerán cardos y espinas, ¿recuerda? Por eso digo que las espinas de pronto no estaban en un principio dentro de la humanidad, porque es cuando la tierra es maldita por esa situación. Pero en este punto, cuando llega el milenio, esa maldición se levanta y dice que habrán lluvias a todo tiempo en el momento que sea necesario. Pastizales dice que menciona los burros. Dice los burros, dice, comerán el mejor manjar. Es decir, ya no será lo que cualquiera le pueda botar a ella, sino el pasto será el mejor, el más exquisito. Ellos se comerán su plato, así como nosotros a veces disfrutamos de nuestro mejor plato. Ellos en ese tiempo disfrutarán de su manjar, dice la palabra de Dios. Y dice que la luna brillará tanto que será como un sol. Será maravilloso. Ese es el mundo que vamos a ver. Entonces miremos la naturaleza también compaginada con lo que será ese milenio. Entonces sí, va a ser un milenio glorioso de acuerdo a estas características. Vamos a ver, tengo otros pasajes, no sé si el pastor quiera anotar algo, porque tengo otros pasajes acerca del reinado de paz, porque va a ser un reinado de paz, no como la paz que da el hombre hoy en día, ¿no? Porque hoy se menciona paz, paz por allí, se firman tratados en un lado, en otro, pero esa paz es como inexistente. En ese tiempo sí va a haber un verdadero reinado de paz. Tengo algunos pasajes, no sé si el pastor quiera mencionar algo o voy con estos pasajes acerca de la paz que existirá en ese momento. No, los escuchamos esos pasajes para ya ir en esta noche prácticamente cerrando este capítulo del mar. Perfecto. Isaías capítulo 2 versículo 4 dice, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Nótese cómo está mencionando esas partecitas allí. Juzgará y reprenderá. Estamos mostrando, sí, es un milenio maravilloso, un mundo exquisito el que vamos a ver, pero volvemos a eso, está atado a un reinado de paz, es decir, va a haber mano dura, no pensemos que no se van a ser castigados los que estén fuera, sí va a haber castigo para los que no entren dentro de la comunión que es con el Señor. Juzgará a las naciones, reprenderá a los pueblos y volverán sus espadas. Esto es lo que va a pasar en ese tiempo. Volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada con nación contra nación, ni se adiestrará nadie para la guerra. Es decir, los ejércitos militares se acabarán, no va a haber de ese tipo de cosas, se acabará el armamento, dice que las lanzas, ahí mencionan lanzas y espadas, pero sabemos que es todo tipo de armamento, seguramente no habrán carros para las guerras, no habrán aviones de combate, todo eso dice se pondrá en obras para obra de mano de trabajo. Eso es lo que se va a presentar en ese tiempo. Miremos otros pasajes que nos habla acerca de eso, de la paz.
Eh, Isaías capítulo 13, versículo 7 dice, es 14, Isaías 14, versículo 7 dice, toda la tierra estará en reposo y en paz, y cantarán alabanzas al Señor. En ese tiempo, imagínense, estaremos, el ser humano estará desparchado, no habrá guerras, no habrá nada. No, estaremos gozosos, se dicen, haremos cantos de alabanza hacia el Señor. Eso será como el pueblo estará en ese tiempo. Quiero mirar otro pasaje porque son varios los que tengo por acá. Isaías 26, capítulo 12 dice, el Señor te concederá la paz. Toda la que hemos logrado viene al fin. Mire que lo está mencionando. Esa que se busca, esa que no se alcanza, dice, al fin en ese tiempo la tendremos. Zacarías capítulo 9, versículo 10 Pastor, dice, sí, sí. justamente me viene una inquietud más en esta noche y tiene que ver seguramente con algo que le preocupa mucho a la gente hoy y sobre todo a la gente joven. ¿Será que entonces esto de los temas tecnológicos, me refiero, el Internet, me refiero, los teléfonos inteligentes, el WhatsApp, ¿será que eso entonces desaparecerá en el milenio? ¿Eso también aparecerá destruido? Porque pues finalmente una de las cosas que vamos a ver en los últimos tiempos en el reinado del anticristo es justamente el punto alto, digamos, en cuanto a la tecnología, ¿no? Esto lo hemos mencionado y es una de las características que inclusive menciona Daniel y que uno la ve claramente patentada en mismo Apocalipsis, cuando inclusive el apóstol Juan ni siquiera puede describir algunas cosas, sino que tiene que hacer es un comparativo, porque pues indudablemente que uno piensa que lo que él vio en ese momento, pues comparado a lo que hoy en día uno ve, pues era difícil realmente tener, o sea, por ejemplo, para el apóstol Juan presentarle un teléfono celular, un teléfono inteligente, ¿cómo lo podría describir, el pobre Juan, cómo podía describir algo de eso, no? O sea, tenía que encontrarle alguna símil y no era fácil, o sea, tenía que pensar en un animal y combinarlo con otra cantidad de cosas como para encontrar algo que se le acercara un poquito a la imagen. Pero me genera esa inquietud, ¿no? Y Porque ¿qué va a ocurrir en ese reinado milenial? ¿Será que con la destrucción de Satanás y en fin, todo este tipo de cosas, también ese aspecto de la tecnología que ha venido causando destrucción también, hay que decirlo, en el mismo ser humano, desaparecerá entonces también? esa parece una, pero buenísima pregunta. Yo quiero que se la dejemos a toda la gente allá abierta. Que nos pongan en el chat qué piensan de eso, qué va a pasar con la tecnología de ese milenio, de eso del que habla el pastor, los celulares, los televisores inteligentes, todo esto. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo será el milenio si con esa tecnología, si va a existir o no va a existir? Esa es una buena invitación para las personas que nos están viendo. Pongan allí en su chat a ver qué opinión tienen ustedes, qué ocurrirá con esa. Qué muy buena pregunta, pastor, con eso. Vamos a dejarlo allí a las personas que nos den su opinión también. Quiero completar acerca de lo de la paz. Zacarías capítulo 9, versículo 10 dice, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra. Destruiré todas las armas que se usan en batalla. Y este rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el Éufrates hasta los confines de Israel. Qué hermosa es esa presentación que nos da. Entonces el reinado del Señor tenemos una seguridad. Tendremos paz. La guerra esa se acabará. No existirán ni los carros de guerra, ni las bombas, ni nada. No existirán. Ni los ejércitos de batalla existirán. Y quiero cerrar con Isaías 53 que dice, el Señor consolará a Israel, tendrá piedad de ellos. Recordemos que ellos vienen de una guerra, o todos venimos de la guerra de Armagedón. Dice, consolará y tendrá piedad sobre las ruinas. Y esos desiertos, dice, florecerán como el Edén. Serán lugares desolados ahora con el huerto del Señor. Y allí habrá gozo y alegría. Y cantos de gratitud llenarán toda la tierra.
Ese será el mundo, imagínense, un mundo tan alegre, no hay guerra, no existen problemas, no existe aquello. Dice que después de eso el pueblo cantará y habrán cánticos en el aire de gozo y de alegría. Entonces notemos todas esas características que hemos visto, un reinado justo, un reinado donde los animales tendrán amistad con los seres humanos, donde la naturaleza, la misma naturaleza, entrará en compaginación con nosotros, los astros, habrá paz que reinará por todo esto. Y si queremos mirar un último pasaje por aquí, dos últimos pasajes ya para cerrar, digamos, esas características. Una que la mencioné la semana pasada, los ídolos no van a existir. Eso de cargar muñequitos, de cargar esto y aquello, eso va a desaparecer. Miren lo que dice Isaías 30:22. Y quiero que lo tomen como menciona incluso lo de los ídolos. Dice, entonces destruirás todos los ídolos de plata y las valiosas imágenes de oro. Los desecharás como trapos sucios y les dirás, adiós, hasta nunca. Ahora sí, como dice por ahí una propaganda que hay nueva aquí en Colombia que dice hasta siempre, gaseosa de siempre, ¿no? Así yo creo que le diremos en ese tiempo, o le dirán los que viven pegados a los ángeles, hasta siempre, perdón, a los ídolos, hasta siempre, ídolos de siempre, los que siempre los acompañaron no volverán a estar. Y la última será la de las enfermedades. Digamos que las enfermedades, el ser humano somos muy atacados, pero la enfermedad nace justamente, es como una llaga de Satanás, es un aguijón de Satanás. Cuando Satanás ya está atado allí, obviamente la enfermedad, ese tipo de dolor va a desaparecer. Isaías 35:5 dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos a los ciegos, destapará los oídos a los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Dese cuenta que la enfermedad no existirá. Aquellos que les falta un brazo, una mano, una pierna, que son sordos, que son ciegos, serán curados. Eso no existirán los defectos en el ser humano. Una raza perfecta, porque esa es la creación de Dios. El ser humano es la creación perfecta de Él. En ese tiempo no tendremos entonces que le falte al ser humano algo. Esas son características de las que hemos visto hoy, de lo que será el reinado del milenio. Y démonos cuenta, un reinado maravilloso, pero enmarcado en un mundo de justicia. Así es. Y seguramente nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Exxon, querrán tal vez en algún momento, tal vez aportarnos un poquito sobre esto que hemos mencionado, más sin embargo, seguramente la próxima semana, como lo dije, estaremos teniendo la oportunidad de también escucharlos a ellos en ese sentido. Pero también le propongo, copastor, que para la próxima semana entonces empecemos a hablar de algo que hace alusión acá después de ese aspecto, de esas características de las cuales hemos hablado, y es que se habla de la segunda muerte, ¿no? Y de que no todos serán resucitados. Es decir, que algunos permanecerán ahí muertos, igual de todas formas, y dice la escritura que los que hayamos resucitado, los que estemos con el Señor ejerciendo esa parte sacerdotal, no pasaremos por esa maldición que es la segunda muerte. Pero le propongo que la próxima semana empecemos a hablar un poquito sobre este tema, que seguramente para la mayoría de personas también es algo bien llamativo y seguramente que habrán preguntas sobre esto. ¿Qué es eso de la segunda muerte? Incluso algunos pensarán, pero ¿cómo así que uno se muere dos veces? O sea, ¿qué hace alusión eso? Entonces, si le parece a usted, dejémoslo para la próxima semana y lo complementaremos con la opinión de nuestros hermanos. Así de que, copastor, pues en esta noche quiero escuchar su reflexión final para ir concluyendo ya con este capítulo del Faro. Sí, hoy lo único que hemos querido entregar eran las características, cómo va a ser ese reinado del Señor. Entonces ya vimos acerca de la enfermedad, acerca de la guerra, acerca de cómo será el mundo. Y ya pueden ustedes vislumbrar, es un mundo maravilloso, un mundo ejemplar.
Ya ese tema de que sigue, claro, va a ser qué es eso de la resurrección, lo vamos a tocar y seguramente cerraremos con el tema de Gog y Magog. Yo quiero terminar, pastor, esta noche con un pasaje donde nos muestra la maravilla del milenio del Señor. ¿Saben qué? Yo no sé a cuántos y en qué países les gustará el asadito, la comidita, ¿no? Ir allá, un pedacito de carne, no sé qué en otros países qué pueden tomar, ¿no? Una mazorca, una yuca. Aquí le llamamos en Colombia el paseo de olla, incluso salir, ¿no? A tener y compartir alegremente. Ustedes se imaginan tener un almuercito así con el Señor, ¿no? Tenerlo allá y que disfrutemos en compañía de él, un asadito, una comidita de estas. Y es más, ¿qué tal les parece si el Señor es el que coge y se pone a asar la carnecita y a prepararla? ¿No les parecería maravilloso que el Señor nos atendiera así majestuosamente como Él lo sabe? ¿Qué bocado tan alimento será ese? ¿Sí o no? Pues yo les quiero decir que eso va a pasar, así como lo escuchan. Sí va a pasar. Isaías capítulo 25, versículos 6 y 8 dice, a ti Jerusalén y demás naciones, dice, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Dice, será un banquete delicioso. Y es más, lo va a acompañar, dice allí, con vino añejo y carne de primera calidad. O sea, no vayan a pensar que es un pedazo de carne esa que a veces se rasga usted o acaba con los dientes. Dice, será de la mejor calidad. Versículo 7 dice, y allí él quitará la nube de la tristeza y la sombra de la muerte que llega a cubrir la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas, quitará para siempre los insultos y las burlas contra la tierra y contra su pueblo. Dice, el Señor ha hablado. Imagínense, ya no se van a burlar de nosotros, no se van a burlar de los aleluyas, oh, ya de los que cantan, sí, miren los santos y esto. No, no, eso lo va a quitar el Señor, eso va a desaparecer. Mire, Isaías 25, versículo 6, allí usted lo encuentra. Y Lucas 22, 28, vean lo que dice. Esto hablando con los apóstoles, con sus compañeros que tuvo allí el Señor Jesús, les dijo, han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Versículo 29 dice, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Hay una promesa del parte del Señor, una invitación, y es la invitación que nosotros le abrimos a usted esta noche. ¿Quiere estar en un banquete con el Señor? ¿Quiere degustar una deliciosa carne y un vinito allí acompañados, preparados de la mano del Señor? Pues los invitamos. Reino del Milenio, un momento maravilloso que estaremos con el Señor. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Gracias, pastor. Feliz noche para usted y bendiciones. Gracias por sus aportes, sus explicaciones en esta noche sobre cada uno de estos textos muy edificantes y muy valederos y muy precisos para lo que será este reino milenial que indudablemente esperamos con ansias. Hablo de las personas que confiamos en que el Señor volverá y instaurará su reino acá sobre este mundo. Bien, hemos llegado al final de este paro, de este capítulo en el cual hemos estado hablando un poquito sobre las características de la que es este reino del milenio. Y como lo reitero, otra de las características, pero que quiero que la toquemos un poquito más despacio y con más pinzas, tiene que ver con lo que es la muerte segunda, con lo que pasará, con lo que dice la escritura, que hay un grupo de personas que no resucitarán, sino que se mantendrán ahí en su estado de mortandad, y que aparecerán nuevamente es cuando sean abiertos los libros. Así de que eso lo estaremos viendo la próxima semana. Y para cada uno de ustedes en esta noche, un abrazo muy especial, un feliz descanso. Les deseamos que la presencia del Señor los acompañe y será hasta una próxima oportunidad. Si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad.